atentos y hemos tratado de involucrarnos en este aspecto tan importante como es el problema que incide con singular crudeza en las adolescentes, porque están en una etapa en que están en una posición totalmente ambigua. No saben inclusive ni con qué médico asistir, si les corresponde ir al pediatra que ve también adolescentes o al ginecobstetra. En esa posición de ambigüedad, la Confederación Nacional de Pediatría, encabezada por el doctor Salvador Guerra Jiménez, que reside en Celaya, y en toda la República Mexicana, ha estado interesándose por conocer la situación real de el embarazo y aborto en el adolescente, y nosotros sí definitivamente tomamos el nombre de aborto tan frecuentemente existe en las adolescentes, porque es una realidad a la cual no podemos cerrar absolutamente los otros. De acuerdo con las estadísticas de la doctora Ordóñez y el doctor Mateos Fournier, el doctor Mateos Fournier en la Universidad de México y la doctora Ordóñez a nivel de todos el Seguro Social, pero con sede en México, ha encontrado estadísticas que son muy significativas para considerar que existe como un problema real y actual el número de adolescentes que llegan al embarazo y que llegan al aborto como una solución posiblemente desesperada. Y las estadísticas no pueden ser absolutamente concluyentes, porque no todas las adolescentes por pena llegan directamente a los lugares donde se podía darle una atención más segura para su vida. Ya de por sí la adolescente al tratar de inducirse un aborto está poniéndose en peligro su vida, y más cuando se pone en manos de gente sin escrúpulos y que, sabiendo que está faltando totalmente a lo que es la ley actualmente, se mete en condiciones sumamente peligrosas. En esas condiciones, en 1978, me indicó esta Confederación Nacional de Pediatría el hacer una encuesta en Ciudad Juárez sobre el embarazo y aborto del adolescente en relación con la educación sexual existente, el grado de educación sexual existente en ellas. Entonces las llamamos las reacciones más comunes en la familia y en la sociedad. Para ajustarme exactamente al tiempo, voy a dar lectura a las conclusiones y cómo se llevó a cabo este trabajo que titulamos las reacciones más comunes en la familia y en la sociedad. Con base al criterio que la reunión convocada por la Organización Mundial de la Salud le dieron prioridad a la educación sexual como medio para prevenir problemas sexuales y desajustes, 23 expertos de 15 países asistieron a la reunión en Ginebra a fines de 1976 y se propuso la siguiente definición de salud sexual: es la integración de los aspectos somáticos, emocionales, sociales e intelectuales del ser humano de manera positivamente enriquecedora y que mejoran la personalidad, la comunicación y el amor. Siguiendo las recomendaciones de la organización, consideramos que existe la necesidad de realizar
una investigación para conocer las actitudes del mexicano, para explicarnos sus reacciones frente a la familia y a la sociedad. Se comenta mucho acerca del machismo como una conducta del hombre mexicano. Se suele decir que la mayor parte de las mujeres son frígidas. Se comenta que en nuestra sociedad existe un gran número de polígamos y que la juventud se está volviendo más liberal sexualmente. Ahora bien, ¿qué pruebas tenemos de que esto sea cierto? La realidad es que aún ni los expertos en sexología o sociología lo saben, porque nunca se ha hecho en México una investigación que nos ilustre acerca de las reacciones sexuales del mexicano. Así, en muchas otras áreas de nuestra vida nacional, actuamos con base a suposiciones o brillantes hipótesis con una magnífica literatura, pero la verdad de los hechos es que no se ha intentado una investigación que confirme o refute todas las hipótesis que se han dado, todos los ensayos literarios o históricos. Naturalmente es urgente que se realice una investigación a nivel nacional, con objeto de intentar una modesta investigación en nuestro medio, sobre todo en aquellas situaciones que directa o indirectamente han influido en el desajuste de la personalidad de nuestros niños. Se utilizó el cuestionario de ajustes formado por 140 preguntas. Este cuestionario pertenece al Dr. Bell y se lleva a cabo en Los Ángeles, California, y es algo muy parecido al de prueba de ajustes de Minnesota. Estas preguntas, 36 de las cuales exploran lo que el autor llama ajuste familiar, 35 al ajuste de la salud, 35 más al ajuste social, 35 al ajuste emocional y finalmente utilicé 70 preguntas del banco dirigido por el doctor Jorge Velasco Alzaga, que considero se adapta a nuestras necesidades para buscar las reacciones más comunes que denotan desajuste sexual. Si observamos atentamente los parámetros que utiliza en la prueba de referencia, se verá claramente que forman parte de la definición de salud sexual, motivo por el cual fueron utilizadas para conocer las reacciones más comunes en la familia y en la sociedad. De las 70 preguntas de nuestro estudio, 29 corresponden a educación sexual, 21 a lucha de sexos de nuestro país, 3 sobre liberación femenina, 3 planeación familiar, 4 drogas y sexualidad, 8 revolución sexual y homosexualidad y 2 anticonceptivos. Este estudio tiene como antecedentes una encuesta colectiva efectuada en la Secundaria Federal número 1 y en el Tecnológico Regional de Ciudad Juárez hace más de 10 años, en 1968, y considero importantísimo relacionarla con la actual para establecer por medio de esta investigación la situación familiar y social que privan en este medio fronterizo. Se registró el porcentaje de preguntas cuya contestación denotaba desajuste en función del número de respuestas obtenidas como estándar de referencia. Para obtener estas cifras se utilizó un equipo especializado en investigaciones de este tipo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y con la colaboración especial del ingeniero Casaña en el procesamiento de datos. El estudio se llevó a cabo en la primera investigación con un grupo de 721 alumnos de 12 a 20 años de ambos sexos, agrupando los resultados por edades y sexo como aparece en estos cuadros, que no es posible que lo vean porque se hace para proyecciones, pero yo se los voy a tratar de explicar. La edad era entre 12 y 20 años. Son las primeras del sexo masculino, las segundas de la misma edad del sexo femenino. Se ven en los porcentajes en donde hubo mayor desajuste
es en el 16.2% en el familiar a los 17 años, el 18% a los 16 y 17 en el salud, pero donde se observa el mayor desajuste es en el emocional, que se encuentra entre el 26 y 26% exactamente entre los 16 y 17 años, y le sigue en porcentaje el social entre 21 y 21,4% entre la misma edad, en los 13 y 17 años. Posteriormente, en las mujeres se observa que por su misma condición aumenta considerablemente, lo que es un 30% a los 19 años. En los hombres aumenta hasta 39%, hasta 44%, perdón, a los 17 años. O sea, que se observa ese desajuste tremendo en las mujeres y se manifiesta también en el social en el 23%. En el familiar, lo más alto que se representa es el 20.5%. Después de que los datos se engloban tanto en el hombre como en la mujer para sacar una media porcentual, se encuentran los mismos desajustes que llegan al 35% a los 17 años en el aspecto emocional y 23% a la misma edad en el aspecto social. Las otras desajustes, el familiar no pasa de 18,3% y salud 19,4%. Hicimos esto en relación con un estudio que se hizo por el doctor Landa Rico, pediatra que vive en Tijuana, y que lo hizo asesorado por el doctor Ramos Galván en el Hospital Infantil de México, utilizando el mismo método el método de ajustes de Bell, y encontramos que, haciendo una comparación entre los adolescentes de México, entre los de Xochimilco y los de Ciudad Juárez, encontramos con sorpresa que los más desajustados realmente estuvieron en Xochimilco, que pues es prácticamente el mismo medio de México, pero marginado. Y que entre los desajustes entre México y Ciudad Juárez, consideramos que Juárez estuvo en condiciones de más ajuste que el de México. Entonces, posiblemente por la plétora en que viven en México, las condiciones ambientales bastante más contaminantes que las de aquí de Juárez, resultó esa situación. Entonces, nos interesó establecer este nuevo utilizando estos enfoques y metiendo las 70 preguntas del banco del doctor Velasco Alzaga, pero en un medio ya mucho más demostrativo, ya no exclusivamente entre los estudiantes, sino estudiamos también a las trabajadoras de las maquiladoras. ¿Consideran ustedes que para poderles poner una prueba de esta naturaleza en las maquiladoras, es decir, se resistían enormemente a contestar, porque prácticamente era como ir a una confesión, cosa que pues realmente les tuvimos que decir que les dejamos nosotros el cuestionario, ellas lo leían y lo reflexionaban, y volvíamos nosotros al día siguiente y lo entregaban, y no nos lo entregaran personalmente a mí, sino que se lo entregaban a alguna persona de su confianza y que lo depositara en un lugar determinado, porque ustedes consideran que los conflictos emocionales se recrudecen más en el aspecto sexual. Entonces, además de las maquiladoras, en un grupo aproximadamente de 300, se estudió también a las madres que van al banco de leche de la Cámara Junior. Estas mujeres, desde el punto de vista de su cultura, muchas de ellas no han pasado ni el primer año
de primaria. Es decir, no tienen prácticamente instrucción. Se estudiaron también en forma indiscriminada también gente trabajadora del Hospital General, del Centro Médico de Especialidades, del Hospital Libertad, de enfermeras tanto del Hospital General como del Hospital Libertad y del Centro Médico de Especialidades y trabajadores. Se trajeron también aquí, posiblemente algunos de ustedes deben haber contestado el cuestionario, porque también se puso en estudiantes de aquí de trabajo social y educadoras, y también en los estudiantes de medicina. Entonces, después de hacer toda esta mezcolanza, que es un batuque bastante grande, entonces se procesaron los datos en Data Center con el doctor, con el ingeniero Casaña. Es decir, el mismo que había procesado el primer estudio, y este se hizo posteriormente en septiembre de 1978. Los resultados se ven aquí, y nada más veamos que el último es el desajuste sexual. Y entonces encontramos que en el grupo 2 se encuentra un porcentaje enorme. Aquí lo puede ver, doctor Oropesa, mire, el 42.5 en el aspecto sexual. Nunca se había observado un desajuste tan tremendamente alto. Si usted analiza, doctor Oropesa, verá que no encuentra en los otros 4 ajustes a los que nos habíamos visto un desajuste tan tremendamente elevado como el 42% que se encuentra aproximadamente en los 18 años. Posteriormente sube en esta edad de 27 años a 47% el desajuste sexual. Entonces posteriormente baja, pero de todas maneras se mantiene representativamente alto. O sea, que hay un desajuste en 2 etapas de la vida, en el adolescente, y que vuelve a mantenerse en la etapa alta de la vida, que es precisamente los 28 y 30 y 35 años, se mantiene alto el desajuste sexual. Esto nos indica, sobre todo, que el problema se hace más serio en la gente que tiene una cultura más baja, y sube desde la etapa temprana hasta la etapa alta. O sea, que en las gentes que no tenían la primaria, el desajuste tiene que ser superior, indudablemente. Esto se hizo en gráficas y se encontró que las gráficas están prácticamente por las nubes. Es decir, estas están separadas por colores, pero no tuve tiempo de hacerlo para que lo vieran, pero aquí se ve que el más alto corresponde al desajuste, el primero, el emocional, y el sexual, o sea, el E. Entonces, tanto en uno como en otro, y en donde están un poquito menos, es decir, bajan un poquito, en los que tienen el número 4, que son precisamente los universitarios, y los que están más altos son los que tienen la cultura más baja. Entonces, en conclusión, nosotros consideramos por estas gráficas que estamos sintiendo un desajuste que se observa muy seriamente en los que desde el punto de vista cultural están totalmente fuera del alcance de la cultura. Estamos totalmente de acuerdo con la doctora Ranen de la Asociación Mexicana de Educación Sexual en el aspecto que podemos explicarnos estos índices de desajuste por la crisis de identidad que sufren los jóvenes, que necesitan encontrar su lugar dentro de la sociedad y se ven sometidos a sentimientos ambivalentes. Por una parte desean independizarse y por otra tienen miedo de enfrentarse solos a la sociedad. El fenómeno observado en nuestra investigación denota una falta de información sexual adecuada, ya que la cultura en que vivimos tiene una actitud moralista e hipócrita
al tratar los temas sexuales. Nuestra cultura impone una restricción sexual antes del matrimonio y por otra parte da libertad para que los jóvenes satisfagan su curiosidad sexual recurriendo a las prostitutas, y esta dicotomía alcanza sus nefastos efectos en muchos adultos, quienes siguen separando el amor y el sexo sin lograr la maduración, como lo vimos en la gráfica, produciendo en la mujer una frustración al no ser satisfecha sexualmente por el esposo. La última gráfica que les enseñé, las reacciones en los mismos aspectos, pero en un universo cultural y económico muy pobre, ya que las encuestadas son individuos que solo han cursado la instrucción primaria o parte de ella. Se observa que el más alto porcentaje es alcanzado en el aspecto sexual, casi sin variación en todas las edades, y que las cifras en los 5 aspectos alcanzan niveles mayores de 40, con lo que se pone claramente de manifiesto que el aspecto cultural juega un papel importantísimo en las reacciones fundamentales de la familia y la sociedad. Conclusiones. Con base en estos resultados, se ruega a los profesionales de esta materia enfoquen sus conocimientos de educación sexual de modo que de ayudar a los jóvenes a hacerlos reflexionar sobre sus capacidades interpersonales necesarias para satisfacer sus relaciones sexuales con un sentido verdadero y con el anhelo de establecer una relación duradera entre el hombre y la mujer. El pediatra, el consejero y el maestro tienen un profundo deber de asistir preventivamente en este campo de la educación sexual para que esté más cerca de satisfacer las necesidades humanas de nuestros adolescentes. Muchas gracias. Porque tengo ahorita que salir y vine por el deseo realmente que tengo de colaborar con ustedes y siempre estoy a sus órdenes en todos los casos. Doctor Vega, en nombre de la universidad le agradecemos su intervención y le ratificamos que cada vez que usted viene a nuestras instalaciones nos distingue con su presencia. Muchísimas gracias, señor. Señores, una vez que los expositores hayan concluido, se procederá a la formulación de las preguntas que ustedes quieren plantear. Para esto, me permito aclararles que serán por escrito y serán recibidas aquí en la mesa con su servidor. Además, hago de su conocimiento que se ha establecido para cada intervención de los señores expositores un límite de 7 minutos, rogándoles procuren sujetarse a ese tiempo. Nos acompaña como segundo participante nuestro compañero licenciado Miguel Lucero Palma, quien tratará el tema de los aspectos psicosociales del aborto. Licenciado Lucero. En un tema tan apasionante y tan poco tratado hasta nuestros días, desgraciadamente 7 minutos es muy poco tiempo. Sin embargo, voy a tratar de sujetarme a dicho tiempo y de ser lo más breve posible, para lo cual voy a tratar de omitir algunos datos que yo traía preparados esta noche y sintetizar mi plática en lo que considere que se debe manifestar en esta ocasión que estamos reunidos. En primer lugar, quiero iniciar mi plática informando o recordando para todos aquellos que sepan que el aborto en México es un problema social
considerablemente fuerte y considerablemente grave. Se calcula que actualmente en nuestro país hay un aborto intencionado por cada 5 embarazos, lo cual en números aproximadamente nos dicen que cada año en México se practican 700,000 abortos. Según las estadísticas más recientes que tenemos en nuestro país, de los 700,000 abortos que se practican anualmente, únicamente 119,064 fueron registrados por clínicas como el Seguro Social, el ISSSTE o clínicas particulares. Es decir, casi 600,000 abortos se practican en la clandestinidad o en la más completa ilegalidad y en sistemas completamente antihigiénicos. En México, los 5 estados más productores de abortos, vamos a utilizar ese término, son los siguientes. El Estado de México, fundamentalmente por la zona metropolitana del Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua y Coahuila. Nuestro estado ocupa el 4º lugar. El porcentaje de mujeres que recurren al aborto en México, de acuerdo a las siguientes categorías, es el siguiente. Mujeres casadas o en unión libre, el 65%. Es decir, solo el 35% son mujeres que no viven en unión libre o viven casadas, sino que han sido embarazadas por alguna situación cultural que vamos a analizar más adelante. Madres con muchos hijos, el 70%. Personas de 26 a 40 años de edad, el 53%. Mujeres de bajo nivel educativo, el 68%. De ingresos insuficientes o precarios, el 76%. Amas de casa, el 50%. Y católicas, el 86%. El 86% de las mujeres que recurren al aborto en México se consideran católicas. Se manifiestan ellas mismas como católicas, de las encuestadas por supuesto, y consideran que en gran medida su conducta desde el punto de vista moral es regida por los principios de la Iglesia Católica. En México, las 5 razones principales por las cuales la mujer recurre al aborto son las siguientes. En primer lugar, número excesivo de hijos. El número excesivo de hijos representa el 52% del total de abortos practicados en nuestro país. En segundo lugar, la situación económica precaria, con un porcentaje del 27%. En tercer lugar, las desavenencias conyugales, incompatibilidad de caracteres, problemas de tipo emocional, el 12%. En cuarto lugar, la ocultación social, con el 6%. En cuarto lugar, la ocultación social, donde ubicamos fundamentalmente a los adolescentes, estudiantes preparatorianos, estudiantes universitarios. Y en quinto lugar, por problemas terapéuticos, el 3%. En cada uno de ellos nos podríamos detener y dar una serie de explicaciones, sin embargo, voy a tratar de ser más breve. Los medios que en México se utilizan para abortar, los 6 principales medios que se utilizan para abortar en nuestro país son los siguientes. Médicos, personas que recurren a médicos, el 34% del total de las personas. En segundo lugar, las comadronas, las vulgarmente llamadas comadronas, con un 19.6%. En tercer lugar, abortos provocados por ellas mismas, por las mismas personas, en un 18.8%. En cuarto lugar, las parteras, con un 8.4%. En quinto lugar, enfermeras, con un 4.9%. Y en sexto lugar, estudiantes o pasantes de medicina, con un 0.4%. Eso con respecto a los medios que se utilizan en nuestro país. Los métodos más comunes utilizados por la mujer mexicana al practicarse un aborto son los siguientes. En primer lugar, el legrado o raspado, como se le conoce vulgarmente, con un 24.6%. En segundo lugar, la introducción de cuerpos extraños, principalmente sondas, con un 22.8%. En tercer lugar, el ingerimiento de hierbas que tienen fama de abortivas, en un 14%. En cuarto lugar, las inyecciones de soluciones salinas, jabonosas o avinagradas,
en un 13.9. En quinto lugar, medicamentos orales, en un 6.6. Y en sexto lugar, ejercicios bruscos o golpes, en un 2.9%. De todos esos métodos señalados, todos, con excepción de un legrado bien hecho, suelen ser extremadamente peligrosos, más aún en condiciones antihigiénicas. Y si a esto recordamos que de los 700,000, aproximadamente 700,000 abortos que se practican al año en México, casi 600,000 se practican en la clandestinidad, podemos suponer que la enorme mayoría de ellos se practican en condiciones antihigiénicas. El método menos dañino, pero que menos se utiliza en nuestro país, es el de la succión, si se practica en las primeras 8 semanas de embarazo. Las consecuencias secundarias más frecuentes son infecciones y hemorragias. Se calcula que en nuestro país la tercera parte de las mujeres que se practican un aborto requieren hospitalización por infección y que provocan un alto porcentaje de muerte segura. En el Seguro Social, a nivel nacional, el 25% de las camas del Departamento de Gineco-Obstetricia están ocupadas por mujeres que se practicaron un aborto. A grandes rasgos esas estadísticas he querido manejar, pero mi tema se refiere a los aspectos psicosociales del aborto. Lo primero que quiero manifestar es que, por lo menos con lo que respecta a nuestro país, el aborto siempre es una experiencia traumática para la mujer, aún en lo mejor de los casos, aún cuando el aborto tenga que ser practicado por prescripción médica. Según los psicólogos que han estudiado este problema social en nuestro país, casi se puede decir que el 100% de las mujeres mexicanas pasan por un estado de depresión y manifiestan rasgos neuróticos en su personalidad una vez que se han practicado un aborto. La complejidad o la profundidad de dicha neurosis depende en gran medida el motivo, los medios y la situación por la cual atravesó la persona para practicarse el aborto. Por ejemplo, se calcula que en el cuarto lugar del cual mencionamos por razones por las cuales se practica el aborto, donde ubicamos ocultación social, se supone que las consecuencias psicológicas pueden ser muy profundas, muy graves. Un alto porcentaje de las mujeres que se practican abortos por ocultación social terminan en suicidios. Y los problemas culturales o sociales que emanan de ese tipo de abortos son graves. Son graves como, por ejemplo, la desintegración familiar. Son graves como, por ejemplo, la pérdida de la ubicación o de la posición social. Por desgracia, y ahorita lo mencionaba el doctor Vega Valdés, y creo que es muy cierto, en el caso de las mujeres que se practican un aborto por ocultación social, casi por lo general son víctimas de la postura tradicional de la personalidad del mexicano, que considera que la virginidad y las no relaciones sexuales antes del matrimonio son fundamentales para ser feliz con una mujer. De tal suerte que cuando un hombre mexicano regularmente sabe que una mujer ya se ha practicado un aborto o simplemente sabe que tiene relaciones sexuales, automáticamente la ubica en un nivel más bajo de categoría social y de prestigio social y modifica o enfila sus conductas hacia la obtención única y exclusivamente del placer sexual, cosa que tarde o temprano se convierte en un círculo vicioso. Se ha manifestado en muchos países la necesidad de legalizar el aborto. Creo que para poder legalizar el aborto se tienen que tomar parámetros exclusivamente de cada región. Hemos cometido el error en muchas áreas, los que nos podemos llamar profesionales o los que nos podemos llamar científicos, de tomar modelos ajenos y tratar de aplicarlos a la realidad propia. En México muchas asociaciones o muchas personas han clamado por la legalización del aborto porque en países donde se supone que están más avanzados, o por lo menos técnica o materialmente están más avanzados, ya se ha legalizado. Y una de las cosas que podemos, o uno de los errores que podemos cometer y que va a tener graves consecuencias sociales es tratar de tomar un modelo ajeno, como muchas de las ocasiones nos ha sucedido.
en el aspecto económico, político, social, cuando hemos creído que alguna teoría o alguna corriente o algún sistema en especial se puede aplicar a nuestra realidad porque en algún otro país se aplicó y con mucho éxito. Yo creo, y esta es mi postura, que el aborto no va a resolver la explosión demográfica en México, ni es el remedio que se debe proponer al problema económico de las familias que no están en posición de mantener dignamente un número excesivo de hijos. Creo que para alcanzar una solución hace falta, antes que nada, un programa nacional de educación sexual con información completa sobre los distintos métodos de regulación natal y la posibilidad de un fácil acceso a ellos. El problema es educativo, más que nada. No existe conciencia, no existe educación. Y no estoy con esto tomando una postura religiosa. La Iglesia en nuestro país toma el camino de la concientización, de la planificación familiar. Sin ser esta una postura religiosa, yo creo, sinceramente, que lo que necesita el país son verdaderos esfuerzos por educar a la gente desde el punto de vista sexual. Estamos llenos de tabús. Y romper estructuras mentales que nos han afectado tremendamente y no nos han permitido que nuestra personalidad pueda salvar los escollos que durante muchas generaciones ha tenido. Por ejemplo, se supone que la educación será un factor fundamental para que el hombre emancipe su situación, que pueda resolver sus problemas. Sin embargo, encontramos que en nuestro sistema educativo estamos siendo extremadamente técnicos. Preparamos abogados, preparamos economistas, preparamos licenciados en turismo, preparamos educadoras, preparamos gente para que se dedique exclusivamente a una determinada labor, pero no hacemos absolutamente nada por mejorar su calidad humana. Recibimos alumnos ignorantes y los titulamos ignorantes. Recibimos alumnos barbajanes y a los 5 años tenemos un licenciado que es un barbaján. No, nuestras materias, nuestros programas curriculares, académicamente hablando, no incluyen absolutamente nada o muy poco que puedan mejorar el nivel humano de la gente. Se ha manifestado que uno de los principales objetivos que se perseguiría al legalizar el aborto es que la mujer pudiera tener derecho de elección sobre su propio cuerpo. Yo creo que no ese es el camino. Yo creo que al educar a la mujer sobre si se embaraza o no, en realidad ella podrá tener un control real de su fecundidad. Y al tenerlo, la mujer adquiere la posibilidad de criar hijos en vez de dejarlos crecer, de amarlos en vez de fabricarlos. Muchas gracias. Es todo. A continuación, el compañero señor Fermín Robledo expondrá el tema denominado resultados de las encuestas relativas a la legalización del aborto. Señor Robledo, señor. Muy buena noche. Efectivamente, no se me ha invitado a participar en esta importante mesa redonda, que en forma tan brillante hemos escuchado al licenciado Lucero. Impacta conocer estos datos estadísticos e impacta conocer esa opinión que se tiene de los profesionistas que están egresando de las universidades, no concretamente de esta, sino de las universidades. El hecho de utilizar ese concepto de barbajanes para mí es impactante y creo que merece una reflexión muy amplia, muy seria, profunda. Pero esta noche se me invita a participar, repito, en esta importante mesa redonda, para que haya conocer preferentemente un panorama más o menos amplio de la reacción de los fronterizos al hacer público, a través de la radio y la televisión, el propósito del Partido Comunista Mexicano, que ha formulado la iniciativa de ley ante la Cámara de Diputados para que se legalice el aborto en nuestro país. Por principio de cuentas, sentimos que la primera reacción de guadenses y paseños, en su gran mayoría, ha sido de rechazo e incluso de indignación. Esa fue la primera reacción. Cuando dimos a conocer en noticias, sin mayores datos, cuando dijimos que alguien se interesaba en legalizar el aborto en México, se nos llamó para decirnos que eso era tanto como propiciar el crimen más deleznable y monstruoso.
Radioescuchas y televidentes se interesaron y poco a poco comenzaron a abordar el tema, pero no con datos estadísticos, no con lo que dicen los libros, no con lo que dijo alguien, sino con lo que han sentido, con lo que están sintiendo, o mejor dicho, con lo que han vivido. Para nosotros eso es muy valioso. Se comenzaron a interesar en el tema y se nos hizo notar que la ley prevé que en determinados casos se puede practicar el legrado sin que esta acción resulte punible. Y se mencionaron situaciones tales como violación voluntaria, cuando la mujer corre peligro de muerte a causa del embarazo, etc. Llegamos a sentir que la sola utilización de la palabra aborto causaba malestar y alguien comenzó a mencionar el término maternidad voluntaria. Con todo, llegó un momento en que la situación se tornó tan molesta que llegamos a preguntarnos, ¿vale la pena insistir en esto? ¿Vale la pena seguir preguntando? ¿Vale la pena seguir insistiendo para que la gente manifieste su sentido en este tema del aborto? Y resolvimos, el equipo de los radionoticieros Enfoque, que sí valió la pena. Nos propusimos incluso razonar el porqué. En primer lugar, consideramos que muchas iniciativas, justas o injustas, brillantes de tan inteligentes o opacas de tan tontas, han prosperado o dejado de prosperar debido a la apatía, a la indiferencia de la ciudadanía. Cuando hay alguien que propone y nadie dice nada, tácitamente se está aceptando. Cuando hay alguien que empuja y nadie dice nada, de hecho se está consintiendo. Consideramos, en fin, que antes de emitir un juicio o una opinión, se debe buscar información y no dejarnos arrastrar por líderes honestos o corruptos, pero tampoco dejar que nos dominen los prejuicios. Y nos preguntamos, para el caso que nos ocupa, ¿qué significa la palabra aborto o el término maternidad voluntaria? Y nos encontramos con la respuesta más simple y llana. Significa la provocación, de modo expreso, de la interrupción del embarazo. Y volvimos a preguntar, a solicitar testimonios, y volvimos a toparnos con opiniones radicales. Es un crimen espantoso que no se debe permitir. Opiniones de mujeres adultas que más que opinar gritaban su inconformidad más que razonada, emotiva. Sentimos que predominaba la cuestión sentimental. Hubo también quien lo consideró como un único camino de liberación, como una decisión voluntaria para no dar a luz a un hijo no deseado, que pudiese llegar a constituirse, y estamos repitiendo palabras y conceptos escuchados, llegar a constituirse en un ser miserable, en un paria, o en un desdichado en el mejor de los casos, porque en el peor se habría engendrado un delincuente, un homicida, un ser frustrado y frustrante que haría más daño que bien a la sociedad. Y volvimos a preguntarnos, ¿qué partido tomar? ¿Qué debemos hacer? ¿Dejar que el mundo ruede y los problemas se resuelvan solos o los resuelvan otros por nosotros? ¿Vamos a apoyar la iniciativa de ley para que se legalice el aborto hasta constituirse en una decisión personal, en una decisión individual? ¿O vamos a manifestarnos totalmente en contra por considerar que tal pretensión es una asquerosa aberración? Seguimos pidiendo testimonios, opiniones de nuestro auditorio, y participaron mujeres y hombres adultos, así como participaron incluso jóvenes. Estudiantes de medicina de nuestra universidad nos auxiliaron con sus valiosas opiniones. Se manejaron estadísticas, aunque no tan brillantes como estas que se han manejado aquí esta noche. Se mencionó la presunción de que cada año se efectúan, y aquí no coinciden los datos con lo que se llama el inicio lucero, se habla de 700,000 personas. El Partido Comunista maneja una cifra que va de 1 a 2 millones de grados o abortos anuales. Esas son las cifras que maneja el partido. Y se dice que muchas de estas mujeres quedan traumatizadas o lesionadas físicamente de por vida, mientras que otras mueren dejando en la angustia a familiares y amigos. Se nos asegura que si esta intervención médica o pseudomédica, puesto que en esta actividad predomina la participación de la comadrona, si esta actividad dejase de practicarse en la clandestinidad, se estaría en posición de exigir una atención adecuada, correcta, para evitar resultados desagradables. Se llegó al grado de citar el ejemplo del divorcio, aduciendo que el hecho de que la ley lo permita no significa que se esté invitando a que todos los matrimonios se disuelvan aprovechando esta circunstancia legal, sino a que se utilice cuando ya no quede otra alternativa. Nos llamó una mujer que dijo tener 31 años de edad,
y que a los 15 había sido víctima de un aborto inducida por su propia madre, que de esta manera trató de evitar lo que ella consideró un deshonor. Cuando le preguntamos si ella en la actualidad se encontraba casada, nos dijo que no, y que lo más probable era que nunca se casara porque aceptaba haber quedado traumatizada. Y en su opinión, no obstante que escuchamos muchas otras muy emotivas, consideramos que puede resumirse el sentir de la gente que se decidió a manifestar su opinión a través de los medios masivos de comunicación. Resumiendo, interpretando, llegamos a la conclusión de que el sentir de este grupo importante de la comunidad fronteriza es en el sentido de que se llegue o no a legalizar el aborto o la maternidad voluntaria en México, es preciso, urgente, y en esto coincidimos con lo que se acaba de exponer, en que debe realizarse una campaña intensiva y permanente de educación sexual, y que quede plenamente establecido que las culpas o virtudes no deben de caer invariablemente y en forma exclusiva en la mujer. De haber culpa, esta debe ser compartida por el hombre, porque tan responsable puede ser ella como él. Educación sexual es lo que se requiere, es lo que urge, y subrayando que dentro de este contexto quede preferentemente los padres que por su ignorancia o manifiesto desamor para con sus hijos no saben guiarlos, no saben orientarlos. Y para finalizar esta intervención les suplico atentamente se sirvan a escuchar dos breves planteamientos, para nosotros muy brillantes, de dos personalidades del Distrito Federal, uno de ellos de la UNAM, el doctor Ignacio Burgoa. Como en realidad nuestra tarea fue lograr establecer qué opina la mayoría de la gente, consideramos que en estas dos opiniones, un hombre y una mujer, dos profesionistas, se resume lo que nosotros logramos captar. Para nosotros esto es muy brillante. Se plantea así: es ilícito que una mujer o un sujeto intencionadamente prive de la vida al producto de la concepción. Todos sabemos que el producto de la concepción es una vida humana en potencia, utilizando la terminología de Aristóteles. Es un hombre en potencia el ser que se gesta en el claustro paterno. Yo me pregunto, ¿es lícito impedir el nacimiento de un ser humano? ¿Cuántos hombres célebres en la historia de la humanidad han sido hijos adulterinos, hijos ilegítimos? ¿Y cuántas veces los padres de estos hijos no han querido que nacieran? Y sin embargo, vieron la luz primera y han llegado a ser en diferentes órbitas o áreas de la actividad humana verdaderos exponentes de la cultura y de la ciencia. Por eso yo considero que el problema del aborto no debe enfocarse exclusivamente a través de criterios parciales, muy respetables por cierto, como son los sociológicos, los económicos e inclusive los estrictamente jurídicos. Es un problema valorativo, es un problema axiológico. Tenemos el derecho de privar de la vida a alguien que se está gestando, a un ser humano en potencia. Mi respuesta es contundentemente negativa. Y salvo los casos que con toda claridad mencionaba el doctor Franco Guzmán, yo estimo que la penalidad para el aborto provocado, para el aborto consentido, debe subsistir. Porque, yo pregunto, si tomamos como base esa supuesta libertad de disponibilidad de su cuerpo, de la mujer, podríamos llegar a la conclusión de que también es lícito matar al recién nacido cometiendo un infanticidio. ¿Qué diferencia hay, jurídicamente hablando, entre un aborto y un infanticidio? El infanticidio es la privación de la vida de un pequeño ser que ha nacido, privación que tiene lugar dentro de las 72 horas siguientes al alumbramiento. Y si a ese ser se le priva de la vida
2 o 3 días o 4 días o una semana antes de que nazca, no se habrá cometido el mismo delito de homicidio en un pequeño ser que ya por razón natural y fisiológica no pertenece a la mujer. El producto de la concepción no es un ente que forme parte del cuerpo femenino, ya está gestado. La mujer es el ambiente, el ámbito natural para que fisiológicamente y después del periodo de la gestación llegue a ser ese producto de la concepción un ser humano. Con ese criterio podríamos decir que también es lícito asumir el papel de Herodes, matar a los niños, y como somos tantos y tantos seres humanos sobre el planeta, pues también se podría justificar el terrible genocidio. Si los problemas que plantean la sociología y las señoras o señoritas feministas, en el sentido de que quieren disponer estas últimas de su cuerpo con entera libertad para evitar que haya seres que al nacer estén... ¿Quiere que corte? Vamos a concluir con una opinión totalmente contraria al doctor, si usted me lo permite. Porque hasta ahora hemos escuchado que están totalmente en contra. Pero hay una opinión que está a favor. ¿Quieren oírla? ¿O quieren que la dejen? Desafortunadamente habíamos establecido, ¿verdad?, las reglas conforme a las cuales se iba a efectuar esta mesa redonda. Quisiera suplicarle al señor Robledo que nos disculpase en atención a que pues todavía quedan 3 expositores y no queremos, y posteriormente seguiremos con las preguntas que ustedes tengan a bien formular. Creo yo que en el periodo de preguntas podremos disipar todo este tipo de dudas y el señor Robledo, tomando en consideración la grabación que nos falta por escuchar, podría precisamente hacer referencia en las respuestas que él proporcione a las preguntas planteadas. Nos distingue con su presencia un destacado profesionista en el área de la medicina, persona interesada en la totalidad de la problemática social. El doctor Víctor Manuel Oropeza, que tratará el tema el aborto como problema social. Con ustedes, el doctor. De momento, buenas noches, compañeros. De momento me desubiqué. Pensé que ya estaba yo en mi programa de lágrimas y risas, o que ya me tocaba ver que los ricos también lloran, o también paren, o también abortan, no sé. A lo mejor era una de esas cosas, pero a veces ando yo siempre perdido en el camino, y ahora también ando perdido. Me equivoqué porque pues yo pensé que en las universidades se adquiere instrucción fundamentalmente. Hay algunos profesionistas que dicen no, se oye muy bien, o estábamos cortando rábanos, pero esos son pues arrocitos del camino. Álbumes en lugar de álbums, o tabúes por tabús, en fin, son cositas pequeñas. Es cierto que habemos una cantidad enorme de profesionistas sin ninguna cultura. No es culpa de nuestras instituciones mater, es culpa nuestra, nada más. Entre los datos estadísticos que se han presentado, y otros más que podríamos aducirles a ustedes, está que la aculturación de las personas no establecen los abortos. El aborto en sí, independientemente de la aculturación de una sociedad, independientemente de la religión, y aquí quién sabe si haya que hacer un lado los musulmanes porque están muy raros, no los conocemos, o yo no los conozco, independientemente de la lengua, de la raza, de la posición económica, el aborto se practica. Las estadísticas que nos ha traído el licenciado Lucero son de los abortos conocidos indirectamente. Esto es, ¿cuándo se conoce un aborto?
cuando la mujer tiene un problema médico, nada más. Cuando no tiene problema, pues ¿para qué lo va a decir? Ni a su confesor se lo dice a veces. A veces a los médicos nos lo platican. Pero eso queda abajo. Es decir, la estadística que aduce el licenciado Lucero de 600,000 abortos, pues es muy chiquita. Es como querer medir un iceberg por la cantidad que sale del agua. Y nosotros sabemos, porque el profesor de física nos dijo, que lo que sale del agua en un iceberg es la 8ª parte del volumen total. Cuando el Partido Comunista, no soy del Partido Comunista ni soy comunista, cuando el Partido Comunista maneja la cifra de 1 millón a 2 millones, está hablando de una cifra estimativa, porque no tenemos otra posibilidad en México, más que estimar los abortos clandestinos, refiriéndonos a aquellos que han producido una morbilidad, es decir, alguna forma de sufrimiento que hace recurrir a la mujer al médico, y si no, no se sabe de ese aborto. Y por estas cifras estimativas calculamos que por cada 4 partos o por cada 4 embarazos, 1 termina en aborto. Esto si somos católicos, si somos protestantes, si somos adventistas, hasta si somos mexicanos. De todos modos, 1 de cada 4 embarazos termina en aborto. Y en esos abortos, del millón al millón a los 2, la cifra que yo les iba a presentar, porque también traigo estadísticas, yo también me las sé manejar, es de 1.250.000 abortos. Pero eso no nos está dando la realidad. La realidad la conocemos cuando nosotros sabemos la alta morbilidad, es decir, el alto número de incidencias de problemas médicos que va a desarrollar una mujer que se ha practicado un aborto, la alta mortalidad por los abortos, el alto número de cánceres por los abortos, y esto ocurre por los abortos ilícitos. Y son abortos ilícitos porque somos un país de gente vergonzante. Decimos que no cuando estamos enfrente de la gente, y por aquí atrás hacemos lo que podemos. Ante ustedes vamos a alardear de honorables, pero si una de estas muchachas de ojos tan bonitos me hace una sonrisa, ahí a la salida voy a ver si nos entendemos. Eso es lo que hacemos nosotros como mexicanos. Y los que más atacan la posibilidad de despenalizar el aborto, aquí vuelvo al programa de lágrimas y risas, son los que, si se pudiese investigar en sus antecedentes, muy probablemente están traumados y tienen antecedentes de haber practicado abortos, o de haber permitido que se practicaran, o de haber inducido a alguna o algunas mujeres a que se lo practicaran. Nadie más moralizante que tenga más de qué arrepentirse. Entonces nosotros, conociendo el problema que existe, no lo estamos inventando, no estamos queriendo asustar con el petate del muerto a nadie. Es un problema que existe. Más de 100,000 mujeres que desarrollan un cáncer lo van a desarrollar ya ahora porque ya les hicieron un aborto clandestino, porque ya les insertaron una sonda sucia, o porque ya les sacaron a medias una placenta con una raspa. El aborto médicamente manejado tiene una mortalidad de 0.2 por millón. Esa es la mortalidad. Y la morbilidad que da es semejante. Es decir, 4 mujeres en 1 millón tendrían problema por un aborto médicamente llevado. Hay estadísticas, podríamos abrumarlos con estadísticas. Estamos trayendo aquí una revista que plantea estadísticas de todo el mundo, porque todo el mundo, claro, menos los países latinoamericanos, nosotros no queremos abortos, nosotros no somos un país de salvajes, nosotros no somos bárbaros que asesinamos inocentes en el sagrado claustro materno. Nosotros somos
punto menos que angelitos. Sin embargo, el 68% de nuestras mujeres son frígidas por nuestros angelitos, por nosotros. Esa es una realidad social. Podemos seguir haciendo lo que hemos hecho, alardear vergonzantemente de moralistas y decir, aborto, rotundamente no. Y cuando tengamos el problema, vamos a buscar, oye, ¿qué no sabes de alguien que me pueda ayudar? Esas son las realidades. Si queremos evitar que 100,000 mujeres mexicanas mueran de cáncer, vamos despenalizando el aborto. Y como propone la iniciativa de ley, estableciendo medios para que la mujer que voluntariamente quiera acceder al aborto, lo pueda hacer en condiciones como puede hacer cualquiera señora del Campestre de los Nogales, o de las Lomas, o del Pedregal, o de San Jerónimo. Porque no es cierto que nada más las obreras tengan abortos, sino que también las clases sociales altas, la burguesía alta y la mediana recurre a los abortos. Pero tengamos por lo menos socialmente la posibilidad, primero, de que no sea una víctima social más la madre que recurre al aborto. Las causales son múltiples, no son exclusivamente de ignorancia. Segundo, que cuando recurra al aborto no tenga que poner necesariamente en peligro su vida. Tercero, el despenalizar el aborto no significa, ni en nuestro caso, ni en ningún caso del mundo, que quieran hacer lo que Herodes, por favor. Ahí sí que ya no la amoles, ¿no? No estamos queriendo que se acabe. Ni siquiera es un problema ahí para planificar familiarmente. No se trata de disminuir la explosión demográfica con abortos. Por favor. Los rábanos tienen hojas, pero se come lo coloradito. Así, en este caso, el aborto es un problema social. Ahí está. Si nosotros lo queremos enfrentar, lo resolveremos. Y si no lo queremos enfrentar, ahí sigue estando. Si somos honrados, honestos nosotros, cada uno de nosotros podría decir, ¿dónde puede conseguirse un aborto? Si somos honestos con nosotros, no nos atreveríamos a levantar la primera piedra en contra de ninguna mujer que se hubiese practicado un aborto. Si somos honestos con nosotros, no nos atreveríamos a levantar nuestro índice en contra de alguien que hubiera practicado un aborto. Ni el justo se atrevió a lanzar la piedra, pero nosotros sí decimos rotundamente no. Pues nosotros, yo y muchos en México, queremos romper esa esquizofrenia nacional. Estamos divididos mentalmente. Decimos unas cosas y hacemos otras. Nosotros queremos integrarnos, aceptar que el problema del aborto existe en México y es un problema muy grande. Ciertamente el Seguro Social, en el 25% de las camas del Seguro Social se están tratando mujeres que se hicieron practicar un aborto y ninguno de ellos pudo haber sido lícito, todos fueron ilícitos. Hay tanto miedo que hasta nosotros como médicos, cuando tenemos un problema terapéutico para producir un aborto, nos tiembla la mano. ¿Por qué? Porque tenemos atrás de nosotros una sociedad vergonzante de moralistas que no, ¿cómo van a matar a una criatura en el seno materno cuando no es capaz de defenderse? No es cierto eso. ¿Por qué va a andar la mujer tirando a los hijos en cada menstruación? El óvulo es en potencia, aristotélicamente hablando, un ser humano. Y cada mujer en la menstruación, entre la toalla sanitaria y lo que va a hacer al baño, ahí se va un ser humano. Y cada hombre, cuando se pone whoopee, dicen los gringos, nosotros vamos a decir que palabras que se oigan feos, ¿verdad?
eyacula 5 centímetros de semen. Por cada centímetro van 50 millones de espermatozoides. Está aventando en cada eyaculación 250 millones de niños. Se acabó el tiempo. La siguiente intervención está a cargo del licenciado Roberto Vargas Luna, por todos conocido, compañero maestro de este instituto. Tratará el análisis comparativo entre la legislación de Chihuahua y la del Distrito Federal y hará algunas proposiciones respecto a la reforma en materia de maternidad voluntaria. Buenas noches, señores. Por principio de cuentas, podemos considerar el aborto desde 3 puntos de vista: como un delito, como un problema socioeconómico y como una situación prohibida desde un punto de vista religioso. Vamos a abordar el tema jurídico, o sea, refiriéndonos propiamente a la cuestión delictuosa de esta conducta. En este aspecto del aborto como un delito, podemos desprender 3 situaciones respecto de la penalidad del mismo, que es realmente lo que nos interesa en esta plática: la penalidad del aborto. Primeramente, existen las sanciones para el aborto cometido, digamos, en situaciones normales, en las que no cabe ninguna circunstancia excluyente de responsabilidad. Seguidamente, tenemos el aborto punible levemente cuando concurren circunstancias especiales. Y, por último, tenemos el aborto no punible, o sea, como excusa absolutoria. Al decir excusa absolutoria, señores, quiero manifestarles que estamos en presencia de un delito. Nada más que por una situación de política, el Estado no ha querido castigar esta conducta, pero al fin y al cabo es delictuosa. El primero de ellos, o sea, el aborto punible en situaciones normales. Este se castiga con prisión de 1 a 3 años para el que realiza la maniobra abortiva, cuando es con consentimiento de la madre. Puede ser también que, sin contar con el consentimiento de la madre, se agrava la penalidad con prisión de 3 a 6 años. En ambos casos, con o sin consentimiento de la madre, admite el delito el beneficio de la libertad provisional bajo caución. Es decir, el sujeto, mientras dura el proceso penal que se le instruye por el hecho delictuoso del aborto, puede andar libre, andar fuera, no estar privado de su libertad. Y la última situación, cuando no cuenta con el consentimiento de la madre, pero lo realiza con violencia física o moral, aquí sí se castiga más duramente de 6 a 8 años de prisión. No admite el beneficio de la libertad provisional. Pero permítanme, digamos, ilustrar un poco la exposición. Estoy hablando de libertad bajo caución. Es un beneficio que el juzgador otorga para aquellos delitos cuya penalidad, el término medio aritmético, no excede de 5 años. ¿Cómo se obtiene el término medio aritmético? Con la semisuma de los extremos. De 2 a 4 años, la suma 6, mitad 3. Entonces, cuando no excede de 5 años, puede disfrutar de este beneficio. Bien, ese es el aborto cometido o sancionado en situaciones normales. Hay otro segundo caso que el que mencionábamos, el aborto punible levemente, o sea, el aborto honoris causa, por una razón de honor. Este aborto se encuentra sancionado, como decimos, muy levemente, pues la prisión es de 6 meses a 1 año.
de sanción privativa de libertad, 6 meses a 1 año. Pero deben de concurrir 3 circunstancias en la madre o en la mujer abortada: que no tenga mala fama, que haya ocultado su embarazo y que éste sea consecuencia de unión ilegítima. En este último caso, consideramos que el legislador fue un poco tímido al hablar de unión ilegítima. Pues realmente no es unión ilegítima, es cópula, nada más como se puede obtener el embarazo, ¿verdad? Bien, como puede observarse, en este aborto honoris causa, la penalidad propiamente puede quedar anulada por el monto de la misma, de 6 meses a 1 año de prisión. Aún en el supuesto de que el juzgador aplique el máximo de sanción, 1 año, se puede conmutar esta pena por una multa y se da por compurgada la sanción. Entonces, propiamente es irrelevante la sanción que se aplica aquí. En el tercer caso, o sea que lo que realmente nos interesa es cuando estamos en presencia del aborto que no es punible, o sea, cuando le asiste una excusa absolutoria, ¿no? Fíjense ustedes que en esta situación, o en este aspecto legal, el Código del Estado de Chihuahua es más avanzado que el del Distrito Federal. Y al hablar del Código del Distrito Federal estamos refiriéndonos, como saben ustedes, al Código Penal Federal, porque el del Distrito Federal es de aplicación general para toda la República, que es para lo que se está pidiendo las reformas, ¿verdad? Bien, nuestro Código de Defensa Social, el del Estado, abarca 2 situaciones más en las cuales no es punible el aborto. Me voy a permitir dar lectura. ¿En qué casos no es punible? Cuando el aborto sea causado solo por imprudencia de la mujer embarazada. Imprudentemente la mujer se ocasiona el embarazo. Cuando el embarazo sea el resultado de una violación. Tercero, cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte, el aborto terapéutico. Cuarto, cuando el aborto, estas son las 2 últimas que no están previstas en el Código del Distrito Federal. Cuando el aborto obedezca a causas económicas graves y justificadas, y cuando el aborto se deba a causas eugenésicas graves, según el previo dictamen de 2 peritos, médicos por supuesto. Entonces, observen ustedes el adelanto que tenemos por encima de otras legislaciones, incluyendo el Código del Distrito Federal, que repito, es el al que se está pidiendo para la reforma, la iniciativa que se está presentando, ¿verdad? Entonces, por todos estos motivos, y dándole una lectura rápida a la iniciativa de las reformas que se están presentando, consideramos que carece de técnica la iniciativa de reformas a la ley en la que se pide que se modifique el embarazo, el aborto, perdón. Esta iniciativa solo está señalando cuándo es punible el aborto, pero no da una definición de lo que es este, como la dan las otras legislaciones penales, al señalar que el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Entonces, nosotros proponemos, ya para no alargar esto, que se incluyan, aparte de las razones o causas de justificación que menciona el Código del Estado de Chihuahua, las 2 últimas que di lectura, que se incluyan en las otras legislaciones, y tal vez resolveríamos tantas discusiones y tantos problemas, y evitaríamos iniciativas de reformas que pues realmente resultan a veces hasta inútiles. Y es raro que nuestro código, me permito decir que es raro que nuestro Código de Defensa Social sea más avanzado que el del Distrito Federal, dado que este último ha servido de patrón a las otras legislaciones penales. Es todo, señores. Señores, haremos un receso de 3 minutos para el efecto que ustedes formulen por escrito sus preguntas. Si son tan amables, en cuanto las hayan formulado, inmediatamente
serán calificadas y respondidas. Posteriormente, una vez que se haya agotado el tiempo de 15 minutos que tenemos para la formulación de... En la psicología nos enfrentamos al fenómeno de tener que considerar varias corrientes que en muchas ocasiones son contradictorias entre sí. Existen algunas posturas que pues yo podría ubicarlas como neopsicoanalistas, ¿verdad?, que hablan de que el niño siente cuando está en el seno materno, hablan de los posibles efectos en la personalidad en el momento de nacer o las posibles consecuencias que para un niño pueda tener el no ser deseado y consecuentemente estar recibiendo una transmisión pues quizá de tipo neurológica, ¿verdad?, negativa, pero para ser honesto no existe una prueba contundente sobre cuáles pudieran ser esos efectos. Existen ideas, existen algunas corrientes que manifiestan que es importante. Ahora bien, si tomásemos una postura conductista, pues de hecho esto es un poco más científico. En el momento de nacer, el niño se ve afectado en gran medida por las situaciones ambientales, pero no existe una evidencia, o al menos yo no la he encontrado, o que me haya convencido de que el niño pueda verse afectado por el resto de su vida en su formación o en la formación de su personalidad por el hecho de que los futuros padres de él, ¿verdad?, tengan sentimientos contrarios o negativos hacia su próxima llegada. Sí, cómo no, señor doctor López. Muy bien. Yo quisiera señalar que hay muchos datos para diferir en este aspecto. El hecho de que el embarazo se fuera a provocar, indudablemente que no va a afectar a la criatura, porque hasta el tercer mes de embarazo es un óvulo fecundado que está en desarrollo. Del tercer mes al sexto es un embrión creciendo y solo del sexto al noveno es ya un feto, es decir, un feto que ya tiene un cerebro. Si alguna influencia pudiese haber en la memoria, se acepta que puede ser en el último trimestre y ese ya no es aborto, ese es un parto prematuro. Puede ser un parto punible, pero es un parto prematuro, eso ya no es aborto. Entonces, en el aborto no hay memoria en el ser, pero eso es lo menos que le va a pasar a ese ser no deseado. Ese niño no deseado va a seguir arrastrando su cadena por toda su vida. Lo mismo si la madre es soltera que si es casada. Lo mismo si quien quería el aborto era el padre o la madre. Esa criatura va a arrastrar tras de sí una pesada cadena por toda su vida que lo va a convertir se va a manifestar en actitudes antisociales. Eso sí, es definitivo. No tenemos más que hacer una investigación, y se las propongo a ustedes, en la Escuela de Mejoramiento Social. Investiguen los antecedentes familiares de todos estos chicos. Y en todos se van a encontrar ustedes que son niños no deseados. No podemos asegurar que esos niños no deseados fueron abortos frustrados, pero sí podemos asegurar que todo aborto que no se realiza va a producir una criatura no deseada. Y esa va a arrastrar una cadena que lo va a convertir en un ser evidentemente antisocial y que va a tener con esa actitud problemas en su desarrollo conductual. Vale. Si es tan amable de conservar el micrófono, doctor. Es una pregunta dirigida a usted. Doctor Oropesa, ¿considera usted que el pueblo mexicano se encuentra preparado psíquica y socialmente para el aborto? Sí. Ya basta de que pensemos que somos un pueblo de tarados, ignorantes. Si seguimos pensando siempre que el pueblo mexicano no está preparado ni para la democracia, seguimos con la edocracia, pues nunca vamos a llegar a la democracia. Sí, está preparado, y si no tendrá que prepararse. Ya está bueno, sí somos tarados, pero no tanto. Al licenciado Barbaduna, se está enfocando el problema directamente en la mujer, pero ¿es posible que nos dijeran qué responsabilidad tiene el hombre en este tipo de problemas? Claro que también puede tener responsabilidad legal. El hombre, como tercero concurrente a la realización de la conducta delictuosa, ¿verdad? Y tan es así que
está sancionada la conducta de los que intervienen en las maniobras abortivas, con sanción privativa de libertad. Entonces sí existe responsabilidad para los sujetos, como copartícipes o bien como inductores. Para el señor Fermín Robledo, señor Robledo, ¿podría dejarnos escuchar la opinión que trae grabada? Considero que esta opinión sí es valiosa porque hemos escuchado opiniones de varones muy importantes y muy valiosas, algunas con una ironía muy fina, muy aguda, pero falta la opinión de la mujer. Pensamos que el aborto se emplea como un control de la natalidad. Para las mujeres y para las mujeres feministas, el aborto es un último recurso. Ninguna mujer dice me voy a embarazar para luego abortar, eso es absurdo, ¿no? La mujer que aborta lo hace por desesperación. Y yo creo, así, en la posición a la que decía el maestro, que ese argumento se ha manejado siempre, que los grandes genios no hubieran venido al mundo, porque no hubiera pasado si los hubieran abortado. Si nos basamos en principios de ese tipo, podríamos decir que hubieran abortado a Hitler y nos hubiéramos ahorrado muchos problemas, ¿no? Entonces eso no es válido, porque no se sabe qué va a venir, quién va a ser el producto. Y, por ejemplo, remontándonos y haciendo referencia al criterio judeo-cristiano que no es nominal, nosotros estamos en un estado laico en donde no se debe regir una constitución por principios moralistas basados en una religión. Yo creo que la decisión de tener un hijo o no tenerlo es un problema moral que recae en cada una de las personas. Si en este país no se le impone a una mujer tener una religión, que ella tenga su propio problema, porque estamos en un país en donde básicamente es católico y la mujer aborta, no le importa ni la sanción penal ni la sanción religiosa, no tiene, el conflicto ella lo resuelve sola, su angustia es más grande y dice yo no quiero que venga este hijo, porque su angustia ahí es donde se manifiesta. Entonces ahí es donde se debe enfocar y la mujer tener la libertad de decidir no tener un hijo. Claro que lo ideal sería que hombre y mujer como pareja tomaran la decisión, pero aquí el problema es que el hombre se opone a que la mujer aborte y la mujer es la que tiene que sostener al hijo y quedarse con él y el Estado no le ofrece nada. Entonces, a grandes rasgos. Me permito informarles que las preguntas que no se atiendan por razones de tiempo serán respondidas por los participantes por escrito posteriormente. Es decir, las preguntas se las formularemos a ellos, les daremos cada uno de los documentos que nos han proporcionado y nos enviarán precisamente por escrito las respuestas a la dirección del instituto, las cuales serán publicadas precisamente en el boletín de información de la universidad, colocándose en los lugares más visibles de nuestra institución. Licenciado Barbaluna, en cuanto a la iniciativa presentada por el Partido Comunista Mexicano acerca de la legislación del aborto y la posición de usted de que el problema se podría solucionar adicionando a los demás códigos de defensa social las dos causales que existen en nuestro Código de Defensa Social de Chihuahua sobre situaciones no punibles, ¿quiere esto decir que en nuestro estado el problema del aborto está resuelto? Podemos considerar que en proporción, o más bien en comparación con otros estados que no prevén estas dos últimas causales que habíamos señalado, sí está resuelto, ¿verdad? En proporción, digo, en comparación con las codificaciones del Distrito Federal, por ejemplo, que no está prevista en este ordenamiento el aborto por causas económicas graves. Entonces, ¿qué acontece cuando una mujer quiere abortar por esta razón en el Distrito Federal? Es punible, aquí no. Sí, el micrófono con el doctor Oropesa. Yo quisiera intervenir en esta pregunta. Una adición no va a resolver el problema. El problema es despenalizar el aborto. Así, sencillito. Despenalizar el aborto. Lo demás es agua de borrajas. Leyes mal hechas, no creo, leí el anteproyecto de ley presentado por el Partido Comunista. El meollo de esta ley es la despenalización del aborto.
Que tenga que ser revisada y hecha adecuadamente, pues yo creo que sí. Pero hay tantas leyes en el país. La LOPE es la última fosforescencia de las meninges de todo el equipo presidencial y está llena de errores. ¿Qué más da que este anteproyecto de ley, que encierra en sí un principio muy bueno, se estudie y se haga adecuadamente? Despenalizar el aborto. La mujer que aborta aquí, en el estado de Chihuahua, tiene pena de cárcel. Y el camarada que le embarazó, con que salga por piernas, limpio. La comadrona es así, que la refundan, porque siempre las ponen gordas, feas, parrastrosas. Y los que hacían abortos aquí, con mucho dinero, pues también salieron, pero pues, ahí todavía. Así que no se acabó el problema, ni se acabaría con una adición, se acabaría despenalizando el aborto. Y si la ley está mal elaborada, pues se reelabore. Dice esta pregunta, voy a leérselas para que la leamos en conjunto. Doctor, usted no se habría dado cuenta, pero pensándolo, ¿le hubiera gustado que le hubieran abortado por algunas de las causantes mencionadas? Pues eso, como dijo un gobernador, ni le beneficia ni perjudica, sino todo lo contrario. Si lo hubieran abortado, al drenaje y se acabó. Muchas gracias. Les voy a leer la otra parte porque esa me gusta, ¿no? Piense que no hubiera sido posible llegar a ser el profesionista tan brillante que es. Gracias. Es el primer caso que conozco de alguien que por pregunta lo hubieran abortado y llegó a ser una persona brillante. Los demás, esos personajes de la historia, no conozco ninguno. Ninguno que digan, por ejemplo, que Aristóteles su mamá lo quería abortar, pero no se le hizo. Y que a Napoleón la señora ya andaba buscando qué comadrona le metiera una aguja. Pues no, tampoco lo sabía. Pero a lo mejor Hitler sí fue su mamá ahí como que no lo quería. A lo mejor ahí sí había una cosita. Gracias por la pregunta. Otras de estas y me voy muy claro. Pregunta al doctor Oropesa. De acuerdo con su afirmación en el sentido de que opere la despenalización en materia de aborto, ¿no sería posible que se despenalice también la evasión de impuestos, pues se practica con mucha más frecuencia que el aborto mismo y no es tan grave? No, fíjense que no. Yo creo que es bueno penalizar la evasión de impuestos, pero que nos enseñen los impuestos del señor José López Portillo, del señor David Ibarra, del señor José de la Madrid, del señor Roberto de la Madrid, de la 51ª Cámara de Diputados. Ciertamente, no debemos evadir los impuestos porque queremos que nos pongan calles y queremos drenaje y queremos mejor universidad y queremos. Y luego a la hora de pagar impuestos, ¿por qué no queremos pagar impuestos? Yo estoy de acuerdo. Nada más que el jalón como que debería ser más parejo. ¿Por qué? Claro, son evasores de impuestos los que se fueron para Nueva York, los que sirvieron a las transnacionales. Todos los causantes mexicanos son evasores de impuestos. Ya lo dijo por ahí un presidente de la República, que si metieran a la cárcel a todos, no habría quien cerrara la puerta, lo cual es falso. Sí, y lo dijo el actual presidente. Eso no es cierto. Seamos honestos, ¿cómo no? Pero en México paga más impuestos proporcionalmente el que está pagando su multa diaria por ejercer su comercio ambulante en las ciudades de las que es de nuestra ciudad, que los big shots de la política mexicana.
Señores expositores, se habla de que en México a la mayoría de sus habitantes le hace falta la educación sexual, entre otro tipo de carencias, y a la vez se habla de una iniciativa de ley. ¿Qué sería lo correcto? Primero, educar sexualmente al país o presentar la iniciativa de ley ante el Congreso de la Unión. En concreto, ¿se debe legalizar el aborto, sí o no? ¿Quién quiera responder, señores? Me lo regresa, por favor. Yo creo que vamos en orden porque todos tenemos una opinión al respecto. Yo levanto mi dedito. Compañeros, el hablar de legalizar el aborto, creo que se está usando mal el lenguaje castellano. Lo que se tiene que hacer es despenalizar el aborto. Nada más. Se debe legislar sobre ello, despenalizando el aborto. Claro está que si se juntan por ahí dos y hacen abortar a fuerza de patadas a una mujer, eso debe tener una penalización, eso no es aborto, ¿no? A una mujer que porque el papá, que mi honor y que mi familia y que yo soy de muy buenas familias y que mi hija no me va a manchar y que la haga abortar, bueno, pues sí, pero a ese señor por estar viviendo en el siglo antepasado. Pero despenalizar el aborto no es legalizar el aborto, es quitar la penalidad que hay concatenada a un problema social. ¿Y la otra parte cuál era? Perdón. Si es posible. Y si es posible. Oiga usted, ¿qué hacemos? ¿O ceno ahora o respiro al rato? Vamos respirando ahorita y vamos cenando al rato. Vamos haciendo lo que es necesario hacer. No tenemos que hacer esto para que dentro de 5 años hagamos lo otro. El millón de mujeres que se están haciendo abortar en este año en nuestro país, con sus 100,000 casos de cáncer y sus 100,000 mujeres estériles como consecuencia de ello, ya es un problema de ahora. La educación sexual, si la sabemos aplicar, va a resolvernos el problema dentro de 10 años, pero vamos haciendo el de ahora también. Podemos hacer las dos cosas. Si me voy de aquí brincando en un solo pie, tengan ustedes derecho a decirme tarado, pues si voy caminando en los dos, pues hombre, voy haciendo bien, ¿verdad? Yo opino que no tenemos por qué presentar el problema como que se tuviera que dar primero un paso y luego el otro. El doctor Oropesa ha hecho una aclaración que creo que ha sido pertinente. Él se inclina por la despenalización del aborto, no ha utilizado el término legalización del mismo. Desde el punto de vista conductual, que es el que me interesa, yo hablé de enfatizar, de acelerar los programas de educación sexual. Y si analizamos los problemas que tiene nuestro pueblo, no solo eso, tenemos que iniciar urgentemente campañas de concientización y educación en todos los niveles. Sin embargo, no tenemos por qué esperar a los resultados de esas campañas para ir pensando si la postura que hemos tenido hasta ahorita sobre el aborto o con respecto al aborto es la correcta o no. Me inclino en gran medida por las campañas honestas, utilizando el término prestado del doctor Oropesa, honestas, sinceras, con la finalidad verdaderamente de ayudar al prójimo, de educación en todos los sentidos. La universidad debe caracterizarse por constituirse o porque se constituye una plataforma en la cual se manifiesten diferentes ideas. Algunos tienen facilidad de palabra, otros no la tenemos. Algunos tienen facilidad de impactar a la gente, otros no. Discrepo en gran medida con el doctor Oropesa. Creo que, y enfatizo mi postura, el problema es educación, fundamentalmente. Lo que nosotros hemos pugnado durante mucho tiempo es que la ciudadanía se compenetre de opiniones que tienen base. Es decir, que se ha estudiado, que se ha seguido un criterio para poder llegar a emitir una opinión. Cuando nosotros tenemos esa valiosísima oportunidad
después de escuchar diversas opiniones sobre un mismo tema, podemos normar criterios y entonces emitir un juicio. Lo que nosotros estábamos buscando era precisamente eso, esas manifestaciones a favor o en contra de una situación, de un hecho. Con lo que he escuchado ahora, siento que me inclino definitivamente por la postura del licenciado Lucero, porque me he encontrado con que la mayor parte de las mujeres que se han manifestado, que han tenido el valor de decir lo que sienten, están en una posición emotiva de hacer la cosa bien, real, auténtica, honesta, moralmente, que les satisfaga, y no andarse ocultando o no andar provocando algo que les habrá de causar un daño físico o moral. Insisto y subrayo que lo que se ha dicho aquí me ha decidido a tomar esta postura, sobre todo cuando el Código de Defensa Social, y voy a repetirlo porque creo que vale la pena, establece que cuando el aborto sea causado por imprudencia de la mujer embarazada, cuando el embarazo sea el resultado de una violación, cuando el no provocarse el aborto o la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asiste, oyendo esto el dictamen de otro médico, siempre que esto no fuera posible y no sea peligrosa la demora, pero sobre todo cuando el aborto obedezca a causas económicas graves y justificadas. Aquí hay una base, un escape, un camino para seguir. Cuando el aborto se deba a causas eugenésicas graves según el previo dictamen de 2 peritos, o sea que la ley ya está previendo todo. Ahora tiene que ser una decisión nuestra, que aquí no hay que cambiar nada, hay que educarnos, hay que participar, hay que sentirlo más vivamente. Mi respuesta en todo caso sería no. Para corroborar lo dicho por el doctor Oropesa, si vamos a hablar de un tema, pues vamos a emplear la terminología adecuada, ya que estamos hablando del aborto y que estamos pidiendo que se legalice el mismo. Ya está legalizado, está previsto por la ley. Ahora, que si queremos que quede impune o sin sanción alguna, ya están previstas también algunas causales señaladas por el propio legislador. Lo malo, creo yo, que en estas situaciones que ha dado lectura el señor Robledo, de cuando no es punible el aborto, creo que hay una laguna o una oscuridad del legislador al no prever qué autoridad es la competente para otorgar la autorización del aborto. A fulana le embarazaron en una violación y quiere abortar. ¿Quién le otorga la autorización? ¿El agente del Ministerio Público? ¿El juez cuando ya fue detenido? ¿O quién? Estos son los problemas legales que hay que resolver. ¿Me permite agregar dos frases? Sí, cómo no, Dos palabras. cómo no. Sí, micrófono. 2 frases. Una es que la ley habla de 2 peritos. Es decir, cuando 2 médicos coinciden en la opinión de que es necesario el aborto, ya es válido ese aborto. De acuerdo con la ley, así es. Y la otra, en México tenemos una escolaridad de 3.8, es decir, si medimos en un rasero general al país, tenemos 3.6, 3 años y medio de escolaridad en el país. Tenemos 20 millones de mexicanos analfabetos. Para cuando nosotros acabemos con eso, cuando la ley de alfabetización se dio en 43, en el país nada más había 8 millones de analfabetos, ahora hay 20. Y tenemos 3.6 grados de escolaridad en el país. Para cuando nosotros podamos educar sexualmente, que se necesita la educación previa, la instrucción primaria a nuestro país, vamos a resolver ese problema. Si es tan amable, doctor Franco, de conservar el micrófono. Correcto. Bueno, quisiera yo aprovechar la oportunidad, en primer lugar, para agradecer a las autoridades universitarias, concretamente al señor rector, licenciado Enrique Villarreal Macías, que nos auxilió para la realización de este evento.
oportunidad, en mi carácter de miembro de la Comisión de Salubridad de la 51ª legislatura, tengo la tarea de realizar algunas auscultaciones, específicamente en el estado de Chihuahua, para conocer opiniones de diferentes sectores de nuestra comunidad y de esta manera integrarlas al dictamen final que en su oportunidad habrá de emitir esta Comisión de Salubridad ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Yo quisiera simplemente señalar el hecho de que el día 30 de diciembre fue presentada la iniciativa de ley ante la Cámara de Diputados por parte del Partido Comunista, la coalición de izquierda. El proyecto de ley es sobre maternidad voluntaria. Pues se han señalado algunos puntos que han sido abordados por los miembros de esta mesa, pero yo quisiera señalar el hecho de que el Partido Comunista no plantea el aborto legalizado como un control de la natalidad, ni como un medio de planificación familiar. Simplemente lo señalan como un respeto a la libre decisión individual de la mujer, la libertad libre y soberana. Esta es pues la idea. Yo les agradezco a todos los que participaron con sus preguntas, con sus comentarios, y quisiera invitarlos a que si alguno de ustedes quisiera hacer un comentario posteriormente, a través del licenciado Carvajal, nos lo hiciera llegar para integrarlo al expediente que en su oportunidad habremos de entregar a la Comisión de Salubridad de la Cámara de Diputados. Nuevamente, muchas gracias a todos. Señores, les agradecemos una vez más su presencia y les aclaramos que las preguntas que no fueron respondidas por motivos de tiempo serán dadas a conocer las respuestas respectivas a través de los medios que ya comunicamos. Muchas gracias.